Algunos otros ejemplos que son interesantes, que son muy llamativos, para decirlo con una mejor palabra, en el texto de Rancière, es lo que sucede con ciertas formas, con ciertas expectativas de interacción social. Por ejemplo, el caso de Augusto Blanqui, que no, vamos a ver, fue tomado como una especie de impertinente, digamos, en una interacción judicial, digamos, en un juicio, no se le permitió decir de sí mismo que él a lo que se dedicaba era a ser un proletario. ¿Por qué? Porque lo que le dijeron fue, usted no puede decirme que es un proletario, ser proletario no es una ocupación. Y él lo que decía es, bueno, eso es realmente lo que me define, es lo que realmente hago, ser proletario, ¿verdad? Este, y ese problema lo tenemos con un montón en un montón de ejemplos a lo largo de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, qué sé yo, en algún entorno determinado no se le permitía a ciertas personas interactuar. Recuerdo, por ejemplo, la indignación de los nazis en los Juegos Olímpicos cuando las competencias las ganaban personas de color, por ejemplo, en los Juegos de Berlín, ¿verdad? Eso, bueno, solo por poner un ejemplo. Aquí me interesa mucho la categoría de outcast, ¿verdad? De completamente, el ostracismo social al que se someten algunas personas, ¿verdad? Las personas a las que no se les asigna un lugar social más que el estar afuera del reconocimiento social, precisamente por algún criterio determinado, ¿verdad? Pasa mucho con los migrantes, pasa mucho en algún momento en este país pasaba también con las personas que tenían una afiliación religiosa no católica, digamos, eso pasaba mucho como a mitad del siglo XX, ¿verdad? Cuando empezó a tener algún auge las iglesias protestantes, hubo mucha discriminación, digamos, ante las personas no católicas. Ni qué decir, digamos, lo que pasó también a partir de los procesos de la guerra civil con, por ejemplo, los comunistas en este país, cuando se prescribe, por ejemplo, la posibilidad de participar organizadamente a las personas comunistas en un partido, bueno, simplemente se los deja por la puerta, o sea, por la parte de afuera, digamos, se los pone, se los saca, se los echa, ¿verdad? Y se les cierra la puerta a las espaldas, ¿verdad? Estos ya son, como les decía, los últimos ejemplos que nos daba Rancière. Hacia el final, él hablaba de esto de la subjetivación política, ¿verdad? Y a él lo que le interesaba era, a Rancière, por ejemplo, que lo que hay que poner aquí muy en tela de juicio, muy en revisión, lo que nunca hay que perder de vista es precisamente esto de los nombres exactos por medio de los cuales lo policíaco fija las categorías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que no está fijado en una categoría es un no ser, es un no existir, es un no existe lo que no reconocemos socialmente, ¿verdad? Suena muy metafísico, y creo que intencionalmente Rancière lo plantea en lenguaje muy metafísico, pero efectivamente así opera en el etos social, ¿verdad? Si alguien no tiene un lugar de reconocimiento dentro de la relacionabilidad humana y dentro de los lugares simbólicos de poder, es como si no existiera. Es como si no existiera. De alguna manera esto lo relata
de manera también llamativa la película La Terminal con Tom Hanks, ¿verdad? Ahí llevan todo esto a una situación límite de qué pasa si uno sale de un país que está en crisis, digamos, y en lo que uno llega a otro país, el país simplemente deja de existir como lo hemos conocido. ¿Qué pasa con nuestro reconocimiento como ciudadanos de algún país del mundo? ¿Qué pasa, qué pasa con uno? ¿A dónde encaja uno a partir de eso en la relacionabilidad con otras personas, ¿verdad? Y ese es el problema de el ser o no ser de alguien en función de los medios de reconocimiento social que tenemos, por medio de los reconocimientos que generamos en el etos de nuestras acciones, ¿verdad? El problema es que la categoría define y fija, ¿verdad? Y eso es lo que no hay que perder de vista. Eso es simplemente a lo que me quería remitir. No, con esto, digamos, podríamos cerrar el tema de Rancière que utilizamos en el curso. Bien, hacemos ahora un salto hacia atrás en relación con el desarrollo histórico, digamos, el despliegue histórico de las ideas, y nos vamos de siglo XX a siglo XIX. Pasamos de Rancière a Henry David Thoreau, que es un autor estadounidense de siglo XIX. Lo podemos ubicar, digamos, en su plenitud cerca de mitad del siglo XIX. Es un personaje de referencia para muchos temas, ¿verdad? Y bueno, de él vamos a revisar dos textos. Uno de ellos es el de desobediencia civil y el otro es el de Una vida sin principios. Veamos un par de cosillas nada más para introducirnos a la discusión, porque lo que les estaba diciendo también es que queríamos tratar de ver a Thoreau como en continuación con lo planteado precisamente en la discusión con Rancière, ¿verdad? Con Thoreau vamos a encontrar un autor que trata voy a decirlo con la palabra abogar, ¿verdad? Aboga, lucha por un reconocimiento a partir precisamente de la construcción de lo individual. Eso en Rancière es señalado como un tema importante, ¿verdad? Lo subjetivo, lo universal, en Rancière también es sumamente importante. En Thoreau lo que tenemos es una preocupación precisamente por lo individual. Vamos a ver, ubiquemos un poco a Thoreau en perspectiva. Thoreau es un autor de Estados Unidos y, como les decía, está más o menos situado en mitad del siglo XIX. O sea, Estados Unidos en su vida independiente tenía ya algún tiempo, ¿verdad? Tenía más o menos unos 80 años, un poco menos de 80 años, como nación independiente. Además, estaba surgiendo como una potencia industrial, ¿verdad? Una potencia, estaba surgiendo, digamos, estaban explotando todo ese gran territorio, ya que se extendía hacia, hacia las partes no conquistadas, hacia el Atlántico, ¿verdad? Perdón, hacia el Pacífico. Recuerden que Estados Unidos se expande desde el Atlántico hasta el Pacífico, ¿verdad? Y estaba en ese proceso de expansión en lo más y mejor. Entonces, de alguna manera, Thoreau lo que ve es que esa institucionalidad, digamos, que surge a partir de la independencia norteamericana o de una independencia, cualquiera que ésta sea, una de las cosas que busca es, y ojo que voy a hacer una lectura anacrónica en este sentido, porque voy a aplicar un término de Rancière que acabamos de terminar de ver en Thoreau, que es el punto de que de alguna manera, una vez que hay una independencia,
la nueva institucionalidad, la nueva forma de relacionabilidad va a operar de manera muy policíaca, en el sentido de que vamos a tener que establecer un nuevo pacto y vamos a tratar de buscar cuál es el pacto social que mejor se adecua a lo que queremos hacer realmente, ¿verdad? Entonces, una nación relativamente joven como la estadounidense, solamente 80 años atrás estaba pasando por el hecho de quebrar con una institucionalidad anterior, con la monarquía británica, para establecer una nueva forma de ser. El asunto es que ya para 1850, por ahí de los 1850, 40, 50, la lectura que hacía Thoreau de esa institucionalidad que se había generado en Estados Unidos era el de una institucionalidad que más bien se estaba convirtiendo en una fuerza arrolladora. ¿Y sobre qué era, sobre qué pasaba por encima esta fuerza arrolladora? Precisamente sobre los individuos. Él veía que la institucionalidad que se había establecido a partir de la vida independiente, ya para su época era una institucionalidad que le pasaba por encima al individuo. Y esto lo trata de evidenciar en varias propuestas. Por ejemplo, una de las obras más famosas de Thoreau será Walden, a partir de un experimento que él hizo, que él se fue a un terreno que le prestaron, ¿verdad? Ahí construyó una pequeña cabaña a donde vivió durante 2 años, 2 meses y 2 días, ¿verdad? Él se fue, se retiró ahí, y estaba más o menos a 1.5 millas del pueblo, y lo que hizo fue ir a tratar de experimentar él en ese retiro qué era lo que realmente necesitaba. Porque una de las cosas que él notaba de la vida en el pueblo en el que él se crió, que era Concord, en Massachusetts, él lo que notaba es que había demasiado, digamos, que hacer, pero para cosas que no eran de provecho, ¿verdad? O sea, la vida de las personas estaba comprometida en un montón de actividades que en última instancia no necesitaban, ¿verdad? Recuerden, esto lo está diciendo en siglo XIX en un Estados Unidos que está surgiendo. Habría que ver qué diría Thoreau de nuestras maneras de ser y de convivir actualmente, ¿verdad? Pero el punto es, él se sitúa en este tipo de problemáticas y bueno, hace este experimento de ver realmente qué es lo que se necesita. A partir de eso, va a plantear también su propuesta de desobediencia civil, precisamente porque, por lo que ve de innecesario en ciertas propuestas, en ciertas leyes que vienen de parte del gobierno. Veamos esto en un esquemita que les traigo por acá. La contraposición que empezamos a ver acá es la contraposición ya no solo de sujeto con el individuo, como lo habíamos venido trabajando anteriormente, sino también la contraposición entre lo que vamos a llamar institución e individuo. Institución, aquí lo vamos a tratar de ver en un sentido, digamos, algo libre, tal como se ve en algunas ciencias sociales, en antropología, por ejemplo, en sociología. Una institución, vamos a tratar de definirla de alguna manera como una respuesta programada a partir de las formas de hacer que es útil dentro de un contexto determinado. Vamos a ver. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado de las formas de hacer como las maneras en que en un determinado contexto nosotros, comillas, resolvemos una acción, ¿verdad? O sea, la manera en que nosotros enfrentamos algo, por ejemplo, cómo hacemos familia, cómo hacemos educación, cómo hacemos esparcimiento, cómo hacemos arte, cómo hacemos política en un entorno determinado, todas ellas son formas de hacer. Vean que ahí estoy hablando de cosas como muy fuertes, como muy grandes, como muy importantes. Pero también cómo hacemos amistades, cómo nos relacionamos a lo interno de nuestros núcleos familiares, eso también son formas de hacer.
Ahora, cuando las formas de hacer de alguna manera se van consolidando, se va generando sobre ellas un reconocimiento social a propósito de la manera en que algo se hace, se genera a partir de ellas un cierto tipo de sistematicidad, digamos, en relación con esa respuesta. Ahí es donde vamos a encontrar lo que vamos a llamar una institución. De nuevo, les digo, es una respuesta programada, o sea, es una respuesta que ya está ahí dada ante preguntas que sabemos que los individuos vamos a hacernos, ¿verdad? ¿Cómo hago para encajar dentro de un esquema determinado de formas de hacer, dentro de un ethos social? Bueno, a partir de las instituciones de las que voy siendo parte. ¿Verdad? Uno nace en el seno de una familia que le da a uno la sociabilidad, la socialización primaria. Después, ¿cómo es que este mismo núcleo familiar se abre para que uno sea expuesto a otros tipos de socializaciones? Por ejemplo, la educación, en algunos casos la religión, también, no sé, todo lo que tiene que ver con los trabajos en la comunidad, etcétera, etcétera. Todas estas funcionan a partir de respuestas que ahí están ya dadas. De manera tal, yo creo que en algún momento ya lo habíamos mencionado, nosotros como individuos no tenemos que preocuparnos mucho. Esto tiene dos aristas y por eso es que es importante para Thoreau. O sea, Thoreau no teoriza esto de la institución directamente, ¿verdad? Sino que nos sirve para pensar este problema. El problema de la institución, como les decía, nos abre a dos posibilidades, ¿verdad? La primera es que como respuesta programada, de alguna manera nos hace más sencilla la convivencia. ¿Por qué? Porque para resolver un problema, para dar una respuesta que tengamos que dar, para generar una actividad que tengamos que llevar a cabo, ya ahí está establecido cómo se resuelve eso. Ya está, y ahí lo curioso es que desde el punto de vista individual, aunque no es así históricamente, pero desde el punto de vista individual es muy curioso, porque ya las respuestas están dadas para las preguntas que uno se va a ir encontrando en su desarrollo individual. ¿Ya? Conforme uno va creciendo, realmente lo que va haciendo es introduciéndose cada vez más a más instituciones o a respuestas o a más respuestas institucionalizadas de este tipo, ¿verdad? Cuando uno tiene cierta edad, lo mandan a la escuela, al materno, a la escuela, al colegio, va uno a la universidad. Cuando uno tiene ciertas características o ciertas necesidades, pues entonces uno se introduce, qué sé yo, a la vida laboral a partir de ciertos lugares sociales a donde uno puede llegar a encajar laboralmente, pues para también tener los medios de supervivencia material, que a su vez están condicionados por un montón de respuestas también institucionalizadas. Entonces, uno no tiene que preocuparse por un montón de cosas. En ese sentido, lo voy a decir de la peor manera. En ese sentido, la vida, de alguna manera, uno la tiene resuelta. Ojo las comillas ahí, en ese resuelta. En el tanto de que, para las necesidades que generalmente se presentan en los individuos, ya hay respuestas socialmente generadas de premio. Eso facilita la vida, insisto, y eso es la parte positiva de esto. De la mano con esto, podemos ver un resultado negativo o una posibilidad negativa de estas respuestas de alguna manera ya dadas de previo. Y lo que les decía es, los seres humanos vamos enfrentando las respuestas a un montón de preguntas a las cuales nos vamos enfrentando conforme nos vamos desarrollando, ¿verdad? Muy probablemente son preguntas que uno no siempre tiene consciente. Qué sé yo, cuando uno es niño, uno no se pregunta por un montón de cosas y mejor no preguntarse por ellas. No le toca a uno, el niño, preguntarse por esas cosas. Conforme uno va teniendo la necesidad de enfrentarse a esas preguntas, bueno, pues hay lugares sociales para responderlas, con respuestas también muy específicas. El problema y la parte negativa de esta manera de operar
es que las instituciones o las respuestas institucionalizadas pueden terminar pensando por uno. Habrá incluso quienes ven esto como una ventaja, ¿verdad? Yo la verdad no me quiero complicar la vida, ¿para qué me pongo a pensar nada? Sino simplemente ahí me voy ahí en el flujo del acontecer cotidiano, en el lugar a donde yo me encuentro, a donde vivo, y no me preocupo por nada más. Simplemente asumo asumo mis papeles, por así decirlo, sociales. ¿Se entiende? ¿Preguntas con esto? Les decía esto simplemente como para entender que estas respuestas institucionalizadas entonces tienen por una parte una ventaja y por otro lado esa gran desventaja, esa parte más bien negativa. Bueno, tengo que son las 10:32. No sé si tendrán alguna pregunta, alguna observación.